Bien, vamos a dialogar a continuación con el señor Manuel Collas. Él es especialista de la Autoridad Nacional del Agua. Hoy nos acompaña en este seminario importante que ha organizado el Ministerio de Energía y Minas, y él ha expuesto un poco la importancia del agua en el país y en el Perú. Nosotros en general somos privilegiados, ¿no? Hay bastante agua, tanto en la cuenca de la selva como en la sierra. El problema es un poco la costa. Ingeniero, para controversia, el canal de Arequipa, ¿cuánta agua aproximadamente se desperdicia? ¿Se ha hecho un cálculo? Eh, Efectivamente, mire, a grandes rasgos, de la masa anual de todos nuestros ríos, ¿Ya? llámese el río desde el sur, el río Caplina, el río Sama, Locumba, el río Moquegua, el río Tambo, Majes, Iguas, etcétera, casi toda la masa anual de los ríos está concentrado en enero, febrero, marzo, ¿Ya? parte de abril. El 70% de toda la masa anual de nuestros ríos está concentrado en esos meses. El 70% de toda la masa está concentrada en enero, febrero. Eso significa que a partir de abril, mayo, junio, el caudal de nuestros ríos se reduce a su mínima expresión, porque todo está concentrado en esos 3 meses. Es la época de estiaje, ¿no? Se le conoce. Efectivamente, efectivamente. ¿Dónde se desperdicia más agua? ¿En la selva o en la costa? Bueno, se puede decir, cada vertiente tiene una particularidad, ¿no? Por ejemplo, en, en las cuencas que pertenecen al Atlántico, que le llamamos la selva, hay mucha precipitación. Ahí la lluvia alcanza el orden de 2.000, 2.300 milímetros por año. En cambio, nuestras cuencas de la vertiente del Pacífico, como el Chili, como el Tambo, como Sama, Locumba, etcétera, la lluvia es muy escasa, está en el orden de 400, 300 milímetros por año, llueve muy poco, y ese poco está concentrado, vuelvo a reiterar, en enero, febrero, marzo, Claro. ¿no? Ahora, por lo que escucho, no es necesario entonces construir muchas represas en la selva, ¿sí? Efectivamente, en la selva, por varias razones, ¿no? Eh, digamos, en la selva tenemos abundante precipitación y tenemos muy poca densidad poblacional, o sea, la mayor cantidad de población no está concentrado en la selva, está concentrado en las cuencas del Pacífico, Lima, Claro. Arequipa, el norte, Chiclayo, Trujillo. Entonces, donde requerimos más agua es en las cuencas del Pacífico, ¿no? Claro. Ahora, ingeniero Manuel Collas, ¿se ha hecho un cálculo más o menos, se sabe cuántas represas necesitamos en el país, sobre todo en la costa? Mire, no hay un número exacto, digamos, de la represa que se requiere, pero sí sabemos que como la mayor cantidad de agua disponible está concentrada en enero, febrero, marzo, lo que tenemos que hacer es identificar los puntos estratégicos para guardar agua. Y eso no solamente está sujeto a la cantidad de agua, sino también otros aspectos de la ingeniería, como la geología, la geotecnia, el lugar de aprovechamiento, ¿no? Porque hacer represas son inversiones muy altas y tienen que ser rentables, porque de lo contrario no va a funcionar lo que llaman los economistas el beneficio-costo, ¿no? La tasa interna de retorno, el valor actual neto, todo eso tiene que ser positivo para que el proyecto sea viable. Y a eso debemos apuntar todos los peruanos. Ahora, se dice que en el tema básicamente de la agricultura no sabemos cosechar agua, ¿sí? ¿Cómo se entiende? A ver, mire, en la agricultura, digamos, nosotros estamos un poco, se puede decir, retrasados en el manejo del agua. La mayor, digamos, sistema de riego que tenemos es por gravedad, es decir, por surco, Claro. ¿no? Entonces, ahí se pierde mucha agua. En cambio, por ejemplo, los países desarrollados usan mucho lo que se llama el sistema de riego a presión por goteo, como lo están haciendo en las grandes irrigaciones en el norte del Perú, por ejemplo, en el proyecto Chavimochi, ¿no? En el proyecto en Piura. Y eso tiene que hacer Arequipa. Arequipa tiene que apuntar a tecnificar su riego en las pampas de Majes,
la represa Condoroma, la represa Angostura, para Majes 2 debe estar guardando agua, bajar al desierto y en el desierto no regar por gravedad, Claro. sino gota a gota. Con eso se tendría mayor cantidad de áreas agrícolas en producción para poder exportar los productos agroindustriales y mejorar nuestra economía, ¿no? Claro. Esa es la idea. ¿Se desperdicia mucha agua? Claro, exactamente. Para que tenga una idea, la eficiencia de riego por gravedad es del orden de 30%. O sea, 70% no lo está aprovechando los cultivos. En cambio, si le damos al cultivo gota a gota lo que se necesita, la eficiencia es muy alta. Estamos hablando de una eficiencia de 80-85%, ¿no? Ahora, en ciudades como Arequipa, por ejemplo, por efectos del fenómeno del Niño, se afirma que las lluvias a veces cambian de ciclo. Normalmente solía llover mucho en la parte alta, pero hay años en los que ya no llueve mucho en la parte alta, las lluvias son irregulares y donde llueve es en la parte intermedia. Y ahí es donde generalmente no hay represas. Exactamente, ¿no? exactamente. Lo que usted dice es muy cierto. La naturaleza no es una línea recta, no es constante. La lluvia es muy dinámico. Hay años secos, hay años húmedos, hay años normales. Pero todo eso nosotros tenemos que adaptarnos a la naturaleza. Usted habló hace un instante, cambio climático, una palabra mágica que debido a la actividad antrópica, a la dinámica del desarrollo económico, está alterando todo el ciclo normal. Y por eso la presencia, a veces con mayor frecuencia de sequías o también de años húmedos que causan destrozos, te lleva a la carretera, la bocatoma, te destruye mucha infraestructura, ¿no? Claro. Y un detalle final, para ya ir terminando la entrevista, Ingeniero Coyas. Israel es un buen ejemplo de agricultura, porque Exacto. precisamente ha empleado lo que usted decía, ¿no? Riego por goteo y por aspersión. Y ha logrado algo que seguramente muchos países no han hecho. Han logrado cambiar la geografía de ese país. Ahora hay extensas áreas, sábanas verdes. Nosotros, desde Ica hacia abajo, estamos en la cabecera de lo que es el desierto de Atacama. Correcto. ¿Podemos cambiar también eso? Por supuesto, por supuesto. Tenemos que cambiar. Es una obligación y poco a poco tenemos que trabajar de manera conjunta, la sociedad civil, la Autoridad Nacional del Agua, CENAMI, las empresas que se dedican, por ejemplo, a la minería, a la agricultura, a las centrales, todos tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar por un objetivo común, porque para todos va a ser positivo construir más represas, para todos, para el empresario, para el agricultor, para todos. Entonces tenemos que apuntar. Si nosotros no lo hacemos, señor periodista, nadie lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacerlo porque tenemos que pensar en que nuestro país tiene que salir del hoyo, tenemos que pensar en el desarrollo y solo eso lo podemos hacer si con un mínimo nivel de entendimiento, ¿no? De tolerancia, ¿no? Claro. Bien, gracias a usted. No, a usted. Ha sido el ingeniero Manuel Coyas, el representante de la Autoridad Nacional del Agua, en este evento que ha organizado el Ministerio de Energía. Volvemos. Muchísimas